cuando está el ancestro en común, pero no todos los descendientes. Exacto, ¿verdad? Y utilizando el mismo clado que estaba poniendo de ejemplo, ahí vemos como si hacía un orden, como decía en la diapositiva anterior, este orden era un grupo monofilético y está correcto desde el punto de vista de la sistemática. Pero si hago un orden de esta manera, o más bien si con los mismos grupos intento hacer dos órdenes, entonces ya no está correcto, ¿verdad? Porque estamos viendo que es un ancestro y cada grupo contendría solo parte de sus descendientes. Entonces, esos dos órdenes que ustedes ven ahí están incorrectos y es lo que se ha hecho muy comúnmente, sobre todo en la taxonomía tradicional de muchos grupos. Entonces, grupo monofilético y grupo parafilético. Espero que hasta aquí vayan quedando claros. Y después teníamos un grupo polifilético. Jimena Molina, ¿tú puedes decirme cuál era la definición de un grupo polifilético? Bueno, por las palabras, bueno, no sé en sí cómo definirlo, pero por las palabras de poli, supongo que es de muchos. Y bueno, pues sería todo. ¿De muchos qué? Acuérdate que la definición anterior dijimos que es un ancestro y no todos sus descendientes. En la primera dijimos un ancestro y todos sus descendientes. En el grupo polifilético estaríamos hablando de varios qué. De un ancestro y varios, ¿cómo dijo? Cortó. Fíjate en el árbol, ¿dónde están los ancestros? En los nodos, ¿no? Ah, bueno, serían varios ancestros también. Exactamente. Nada más viendo el árbol se pueden dar cuenta. El grupo polifilético es donde tenemos a los ancestros de, perdón, a los descendientes de varios ancestros. Si yo quiero hacer un grupo ahí, ¿sí? Entonces estoy haciendo un grupo polifilético y tampoco es válido. Y tenemos ejemplos por todos lados. Ahorita los vamos a analizar más, más detenidamente. Por ejemplo, ya hablando así como con un cladograma real, ¿verdad? Aquí tenemos si queremos hacer una superfamilia con esas familias que están encerradas en verde, ¿sí? Tenemos un grupo monofilético, ¿verdad? Porque efectivamente estamos tomando a todos los descendientes de este ancestro, ¿sí? Y eso sería un grupo perfectamente monofilético. Si por el contrario definimos a esa superfamilia con solo las familias que están encerradas en ese círculo, ahí tenemos un grupo parafilético porque no están todos los ancestros, perdón, todos los descendientes del mismo ancestro. Y si quisiéramos definir esa familia con estas dos, perdón, esa superfamilia con estas dos familias, pues tenemos un grupo polifilético, porque estamos agarrando un ancestro perdón, un descendiente de este ancestro y un descendiente de este otro ancestro, ¿verdad? Entonces, pues eso no nos funciona. Y hay muchos ejemplos que se han hecho en la realidad. Ahorita lo vamos a ver. Esta es otra forma de hacer un grupo polifilético, ¿sí? Estamos tomando a los descendientes de este ancestro y a este descendiente de este ancestro y a este de este ancestro, ¿sí? Entonces, como no estamos tomando a todos, sino nada más a algunos, podríamos decir que ese es un grupo polifilético. También depende de qué altura estemos haciendo el corte del árbol, ¿sí? Cuando hacemos grupos, generalmente cortamos el árbol a cierta altura. Por ejemplo, aquí estaríamos cortando el árbol a esta altura, ¿sí? Y entonces decimos, este brazo es una familia, este brazo es otra, y entonces vamos a agrupar a estas dos familias en una superfamilia y tenemos un grupo polifilético. Si aquí estamos cortando el árbol a este nivel, tendríamos un grupo parafilético. Si lo estamos cortando acá, tendríamos un grupo polifilético. Ahora, habíamos hablado de lo que es una apomorfia y de lo que es una plesiomorfia. Espero que les haya quedado bien claro eso. Paola, ¿tú te acuerdas qué es una apomorfia? Creo que no, prof.
¿Y a qué te suena apomorfia? Por ahí tengo un documento acerca de etimologías, a ver si luego se los comparto. Apo quiere decir distante en la forma de hacia adelante. Plesio quiere decir cercano en la forma de hacia atrás. ¿Demian? No, sí, iba a decir eso. ¿Qué ibas a decir? Bueno, iba a decir que apomorfia son las características exclusivas del grupo en cuestión y plesiomorfia, que son las características presentes en el ancestro en común. Y dicho de otra manera que no es muy correcta, pero que por lo menos es un poco más sencilla, una apomorfia es una característica derivada, o sea, más moderna, y una plesiomorfia es una característica antigua, ¿sí? Viéndolo desde este punto de vista, como lo vemos aquí en este árbol, ¿sí? Aquí tenemos un carácter, ¿sí? El cuadrito morado. Esta es una apomorfia para el grupo que está en amarillo. O sea, todos estos, ¿sí? Si tenemos aquí esta característica, quiere decir que a partir de aquí, todo lo que viene adelante en el árbol tiene esta característica, ¿sí? Que es más fácil que ponerle en cada una de las fotitos, ponerle un cuadrito morado en cada una de las fotos. Mejor lo ponemos aquí y ya sabemos que todos comparten esa característica. Y como todos comparten esta característica, y esto es un grupo monofilético, entonces podemos decir que esta característica ayuda a definir a este grupo monofilético, ya que solo la tienen ellos. Y a eso le llamamos una sinapomorfia, ¿sí? O sea, apomorfia, carácter derivado, y sin quiere decir unida. O sea, una sinapomorfia es la apomorfia compartida por todo un grupo, ¿ok? Igual, de la misma manera, una plesiomorfia, habíamos visto que es una característica ancestral, y una simplesiomorfia es una característica ancestral compartida, ¿sí? Aquí en este otro árbol ya tenemos dos caracteres, ¿sí? El carácter 1, que son las alas con cola, que podría ser el cuadrito morado, y el carácter 2, que es el osmeterium, que es un órgano de algunas mariposas para echar feromonas, ¿verdad? Bueno, más bien para defensa, para echar químicos de defensa. Entonces, ¿quiénes presentan alas con cola? Pues todos, ¿verdad? Todos los que estábamos viendo que son descendientes de este ancestro. ¿Quiénes presentan el carácter 2, que es el osmeterium? Nada más los que están aquí. Por lo tanto, el cuadrito verde es una ¿qué? ¿Es una apomorfia o una plesiomorfia? El cuadrito verde, para el grupo que está encerrado en amarillo. Exacto. Y como la comparte esos cinco taxones que están encerrados en amarillo, es una sinapomorfia, ¿ok? Es una apomorfia, pero además es una sinapomorfia para todo ese clado que está en amarillo y que viene de ese ancestro común. Para ese mismo clado, el carácter que está en morado, ¿qué es? Ángela, tú que ya contestaste una. La plesiomorfia. Ajá. O sea, ahí dice sinapomorfia. En el número 2 dice, es una sinapomorfia, ¿sí? Sin quiere decir que la comparten varios. O sea, sigue siendo apomorfia, pero es una apomorfia compartida. A eso se refiere el nombre de sinapomorfia. Igual, simplesiomorfia es una plesiomorfia compartida por varios. Y en este caso, como ya decía Ángela, el cuadrito morado, que si bien es una sinapomorfia para las 7 familias que teníamos ahí, ahora es una simplesiomorfia porque solo estamos hablando de las 5
que están encerradas en el circulito. O sea, en el ejemplo que veíamos antes, las alas con cola, que sería el carácter en morado, aquí es una sinapomorfia para esas 7 familias que tenemos ahí arriba: Papilionidae, Pieridae, Lichenidae, Riosinidae, Nymphalidae, Satyridae y Daneidae. Para todas estas, este mismo carácter es una sinapomorfia. Pero como ahora ya nada más estamos hablando de estas 5, este carácter es una simplesiomorfia, porque está compartida con otros grupos que están unidos por un ancestro más alejado, ¿sí? Más primitivo, digamos. Entonces, una plesiomorfia es un carácter primitivo y una simplesiomorfia es un carácter primitivo derivado, compartido por varios taxones. ¿Ok? No se preocupen, vamos a ver más ejemplos por si no les está quedando claro ahorita. Les decía yo que apomorfia es un carácter derivado y sinapomorfia es un carácter derivado que comparten varios. Pero ¿qué pasa cuando un carácter derivado no es compartido más que por uno de los taxones? Entonces, en lugar de sin, le ponemos el prefijo out, de auto, ¿sí? De yo mismo. Y entonces, en lugar de sinapomorfia, le decimos autapomorfia, ¿sí? O sea, una autapomorfia es un carácter derivado, pero que solo comparte un taxón de todos los que estamos viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto para la sistemática? Una sinapomorfia es muy útil porque se darán cuenta que nos está ayudando a definir este grupo. Porque como ya vimos antes, un grupo se tiene que definir por características únicas que compartan todos y que los separen del resto. Estamos suponiendo que estas maripositas comparten esa característica y esa característica no la tiene nadie más en todo el grupo de las mariposas y por tanto este clado monofilético está definido por esta sinapomorfia. Ajá. En este caso, ese otro grupo que estamos ahora ya haciendo más chiquito está definido por esta otra sinapomorfia en verde y para ellos la otra sinapomorfia que era en morado ahora es una simplesiomorfia, o sea, un carácter ancestral que no nos va a ayudar a definir a ese grupo. Este grupo que queremos aquí formar con 5 de las familias se define con esta sinapomorfia, pero esta ya no nos va a ayudar porque está compartida con unos que ya no pertenecen a ese grupo. ¿Sí se entendió? Las simplesiomorfias y las plesiomorfias en general no nos ayudan a definir a los grupos. No quiere decir que sean inútiles. Son inútiles para definir grupos, sí, pero nos informan de otras cosas, ¿sí? Porque cuando hacemos un árbol no siempre queremos definir grupos. A lo mejor queremos saber el orden de los caracteres, ¿no? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué surgió primero? ¿Qué surgió después? ¿Qué caracteres son más derivados? ¿Qué caracteres son más primitivos? Y para eso, pues nos ayuda a saber que para este grupito, el cuadrito morado ahora es una simplesiomorfia, ¿sí? Y que el carácter que está en verde es más apomórfico, o sea, más moderno, porque surgió en un ancestro que está más arriba en el árbol, ¿ok? Y las autapomorfias, pues como se darán cuenta, no nos sirven para mucho, no nos sirven para definir un grupo, porque por definición, el prefijo auto quiere decir que nada más un taxón lo tiene. Entonces las autapomorfias no nos sirven para, para definir grupos. Nos pueden servir para otra cosa. Nos pueden servir para saber que ese carácter, pues nada más lo desarrolló ese taxón solito y ya, ¿sí? Pero para otras cosas como formar grupos, encontrar relaciones entre los grupos que estamos viendo, tampoco nos sirve, ¿verdad? Porque pues nada más lo tiene entonces nada más nos está informando que este taxón es el único que lo desarrolló, pero para otras cosas no nos está sirviendo. Bueno, entonces, espero que se haya quedado clara la diferencia entre apomorfia, plesiomorfia, sinapomorfia, simplesiomorfia,
y autapomorfia, ¿ok? Hasta aquí creo que son ahí están las definiciones, ¿verdad? Por si no les había quedado claro. Les recuerdo, no tienen que anotarlo. Yo acabando ahorita voy a subir esta presentación en PDF al Edmodo y ahí ya la pueden ustedes ver. Así que si están corriendo anotando, si quieren, pueden ahorrárselo. Yo sé que algunos prefieren sus notas y confían en sus notas, entonces están en libertad, ¿verdad? Pero si quieren ahorrárselo, a estas definiciones las voy a subir ahorita. Entonces, ya para repasar, apomorfia, carácter derivado, que solo está en el grupo en estudio, plesiomorfia, carácter ancestral, que está compartido con ancestros anteriores, sinapomorfia, la que comparte el grupo en estudio y nos ayuda a definirlo, la simplesiomorfia es compartida pero con varios otros que no pertenecen al grupo y por lo tanto no nos aporta esa información, y la autapomorfia, que solo es exclusiva de un taxón terminal y pues por lo tanto tampoco nos ayuda a definir grupos, ¿ok? Ahora, otro concepto que hay que tener claro, el concepto de homoplasia, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo un carácter, que puede ser el que ustedes quieran, pero ¿qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué está pasando en ese árbol? Si el árbol ya lo hicimos y nos dio este resultado, ¿qué podemos decir de este carácter que estamos viendo en verde? Que vuelve como a reaparecer en unos descendientes más adelante. Exacto. Y eso pues nos está metiendo en problemas, ¿verdad? Porque hubiéramos querido que apareciera en un nodo para que nos ayudara a definir un grupo y así ya pudiéramos decidir si era plesiomórfico o apomórfico y pues ya eso ya estaba más claro, ¿verdad? Pero como está dos veces en el árbol, nos está metiendo problemas, o sea, como dice Arturo, apareció aquí y luego volvió a aparecer acá. Entonces, a esto es a lo que llamamos homoplasia, cuando las características no están perfectamente asignadas a uno de los clados, sino que aparecen de manera repetida. La homoplasia puede ser básicamente de dos tipos, bueno, puede ser de tres tipos, ahorita vamos a verlos, ¿sí? La homoplasia que estamos viendo aquí, ¿sí? Es una convergencia, ¿sí? Se le conoce como convergencia o también, ¿cómo se le conocía también? Ay, había otra palabra, ahorita se me escapa, pero bueno, es una convergencia. Digamos que el carácter verde era el osmeterium, me parece, ¿no? Y lo desarrollaron los miembros de este clado, ¿sí? Pero de repente también apareció en este otro taxón que no está relacionado por un ancestro común. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Bueno, pues pudo ser que este carácter obedezca a presiones del ambiente, ¿sí? Y que haya aparecido independientemente en dos linajes. Entonces, a esto le llamamos convergencia evolutiva, ¿sí? Y podríamos decir que es un carácter que apareció por convergencia. O podemos decir que es un carácter que aparece por reversión o pérdida, ¿sí? En teoría, decíamos, todos los integrantes de este clado deberían poseer este carácter en verde, ¿sí? Todos estos, de aquí para adelante, todos deberían tenerlo. Pero a la hora de que hacemos ya nuestro cladograma, nos damos cuenta de que estos sí lo tienen, pero estos no. ¿Qué podemos decir ahí? Pues podemos decir que el ancestro sí se los heredó, pero por cuestiones ambientales o por su evolución, deriva génica, lo que ustedes quieran, azar, lo perdieron, ¿sí? Y entonces a este tipo de homoplasia lo conocemos como reversión o pérdida. Reversión porque se regresa a un carácter ancestral donde no estaba, ¿sí? Podría ser, no sé, que el carácter ancestral fuera, que tuvieran 8 ojos, ¿no? Y aquí tenemos, la reducción a 2 ojos. Supuestamente todas estas deberían tener 2 ojos,
pero resulta que estas volvieron a presentar los 8 ojos. Y a eso podríamos llamarle una reversión, o sea que se regresó al estado ancestral, o sea, plesiomórfico. O lo perdió, decíamos, si este es un órgano, por ejemplo, un cuerno, y todas deberían tenerlo, pero esta resulta que no, pero nuestro cladograma nos dice que estas están dentro de este grupo que debió haberlo heredado, entonces tenemos que decir, bueno, pues fue una pérdida o una reversión al estado ancestral. Entonces, a este tipo de homoplasia le decimos reversión o pérdida y se esquematiza más o menos así. ¿Sí? Aquí ponemos el carácter, pero para señalar que estas no lo presentan, le ponemos un tache. ¿Sí? Normalmente, cuando hacemos un árbol filogenético grande, a estos puntitos o cuadritos o lo que ustedes quieran se les pone números y esos números uno los coteja con la tabla de caracteres y dice, este carácter corresponde a este y aquí se perdió. ¿Sí? Se darán cuenta que este ejemplo está muy sencillo, muy clarito, pero en un árbol filogenético real, pues ustedes verían un montón de puntos y cuadros y triángulos por todo el árbol y numeritos, ¿sí? Y donde vean taches u otro símbolo que ahorita vamos a ver, ahí tendrían ustedes que interpretarlo como homoplasia. Y en este caso el tache nos dice es una reversión o pérdida, ya sea que lo perdieron o simplemente se regresó al estado ancestral. El otro tipo de homoplasia, esta era la palabra que se me escapó, es el paralelismo, que también quiere decir convergencia. A pesar de que en geometría no es lo mismo, aquí sí. El paralelismo se esquematiza así, con 2 rayitas, en donde aparecen los caracteres repetidos. Y esto quiere decir que de manera paralela, o sea, sin tener relación un linaje con el otro, aquí apareció este carácter y aquí apareció este otro carácter. ¿Sí? Ejemplos. ¿Quieren ustedes ejemplos en el mundo real de homoplasia, reversión o pérdida? ¿Qué les parecería? Por ejemplo, las aves. ¿Sí? Las aves que andan en 2 patas, mientras que bueno, pero ese no era un carácter ancestral. Vamos a hablar de las aletas, ¿sí? Las aletas que en peces, pues son aletas, ¿verdad? Y en tetrápodos, a partir de anfibios, desarrollaron deditos y desarrollaron la habilidad de levantar el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero hay una reversión, ¿verdad? O pérdida, como por ejemplo en los mamíferos acuáticos, donde las extremidades pierden los dedos, pierden la función de levantar el cuerpo y se vuelven otra vez aletas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que regresan a un estado ancestral, ¿sí? ¿Qué otro podríamos decir? Bueno, de paralelismo, hay muchos ejemplos, ¿no? Si este fuera un cladograma de todo el reino animal y el carácter en azul fueran alas, pues hay muchos animales que tienen alas y que no comparten un ancestro común, ¿verdad? Las alas de los murciélagos, las alas de las mariposas, las alas de las aves son totalmente diferentes, no comparten ancestro común y las tendríamos que esquematizar con ese tipo con esas 2 rayitas que ven ustedes ahí. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de paralelismo? Que sepan, que hayan visto, que se les venga a la mente. En algún grupo de plantas o de animales. Yo me acuerdo de creo que hay unas especies de lagartijas que parecen serpientes. O sea, que perdieron sus patas y... Exactamente. De hecho, ahorita si quieres las buscamos aquí rápido en el, ¿cómo se llama? En el Google. Y nada más déjenme que le ponga. Caray. ¿Cómo se le hacía para...? Les digo que no me acostumbro al Meet. Entonces, ya vi cómo. Entonces le voy a dejar de compartir aquí. Y ahora voy a compartir esta otra ventana. Porque de hecho estaba buscando otro ejemplo. Y ese ejemplo está por acá. Ajá.
son la familia Cincidae. ¿Sí las ven? Confirmado. Efectivamente son lagartijas. Algunas todavía conservan unas patitas, pero otras pierden completamente las patas, ¿verdad? También las conocen como salamanquesas. Ese sería un paralelismo, ¿verdad? Porque efectivamente estas lagartijas no tienen un ancestro en común con las serpientes. De manera independiente, perdieron las patas y desarrollaron un cuerpo tubular que se les sirve para enterrarse, etcétera, etcétera. Pero pero pues no tiene nada que ver con el linaje de las verdaderas serpientes. Entonces, muy bien, ahí está un ejemplo de paralelismo. ¿Alguien tiene algún ejemplo de una reversión o pérdida? ¿Alguien conoce algún ejemplo de una reversión o pérdida? Rebeca, las algas y las plantas. A ver, Rebeca, como en qué paralelismo le encuentras entre algas y plantas. Podría ser la fotosíntesis. Híjole, no. Perdón, pero no, esa sí la heredaron de un ancestro en común. Las plantas y las algas, sí provienen de un ancestro en común y sí tienen la función de las fotosíntesis. Y de hecho, otros protistas, como las euglenas, tienen esa propiedad de la fotosíntesis. Y más bien en algunos grupos de protistas se ha perdido la fotosíntesis. De hecho, ese es un buen ejemplo, fíjate. A lo mejor no como tú lo estabas pensando, pero sí, la fotosíntesis puede ser un buen ejemplo. ¿Conocen ustedes alguna planta que no haga la fotosíntesis? No. Ah, pues es que no han llevado plantas, Ángela. Bueno, esas... No, bueno, en ese caso, ese clado de plantas carnívoras, la verdad no sé muy bien de la sistemática de esas familias, pero ese ancestro desarrolló la capacidad de atrapar bichos y esa sería su sinapomorfia, pero ellas vienen del mismo ancestro común que todas las plantas, Arturo. A mí ya me acabo de acordar de otro ejemplo que es de los topos y de una especie de roedor que se llaman tuzas, que también tiene vida como topos. Ahí tendría que confirmártelo ahorita, pero ahorita pasamos a eso de los topos, Rebeca. Con lo de la fotosíntesis y las plantas albinas realizan fotosíntesis. O sea, pues no tienen el pigmento. Vieras que no estoy familiarizado con plantas albinas, pero a lo mejor es precisamente lo que les iba a decir ahorita. Estoy viendo fotos de plantas albinas, de hecho déjenme ahorita les comparto lo que estoy buscando en el Google y y creo que no es exactamente a lo que me estaba yo refiriendo, ¿sí? Porque las plantas albinas lo que parece más bien es que son plantas normales, pero que en ciertas partes, como se ve aquí, pierden la clorofila y pues obviamente esta parte de la planta pierde la capacidad de hacer la fotosíntesis, pero el resto de la planta sí lo hace y pues le aporta nutrientes, ¿verdad? Entonces no es una característica heredada, es más bien como un accidente, pues tal cual, ¿no? Como el albinismo en los humanos, no es una característica heredada, no es algo que digamos que nos defina un grupo de seres humanos, un grupo monofilético, es más bien como algo que está esparcido por toda la raza humana. Pero sí estaba yo pensando en un tipo de plantas cuando dieron este ejemplo, en plantas parásitas. Estas plantas parásitas, ¿sí? Crecen encima de los árboles. Hay una diferencia, ¿verdad? Esta que ven ustedes aquí que parece un maguey,
creciendo encima del árbol no es un parásito, es una epífita. O sea, una planta puede crecer encima de otra planta, pero hace su fotosíntesis y obtiene sus propios nutrientes. Pero una planta que cambia de color y de forma, como verán ustedes acá, ¿sí? Estas plantas parásitas introducen sus raíces en la planta sobre la que están creciendo y le roban simplemente sus nutrientes y pierden la capacidad de hacer la fotosíntesis. Entonces, sí hay ciertas plantas que no hacen fotosíntesis, lo cual efectivamente sería una pérdida o una reversión, porque hasta donde yo sé, sí es un grupo definido por esto, por la ausencia de la fotosíntesis, ya que se dedican a un estilo de vida parásito. En cuanto a plantas, para que no digan que yo con puros animales, ¿están ustedes viendo esta foto que estoy poniendo aquí? Sí, Sí, Bueno, sí saben ustedes que hay plantas con flor y plantas sin flor, ¿verdad? Aunque plantas sin flor no es un grupo monofilético, es un grupo polifilético, pero bueno. Y sí ustedes saben que, por ejemplo, los pinos, ¿verdad? Los cipreses, les voy a poner un ejemplo aquí, los del género Cupresus, ¿sí? Que son cipreses, son coníferas, ¿verdad? No tienen flores y por lo tanto se reproducen a través de conos. Los conos de los Cupresus, como se darán cuenta, son bolitas, son redonditos, ¿verdad? Y sus hojas, si se dan cuenta, son como escamitas, ¿verdad? También podríamos hablar de los pinos también son coníferas, y los pinos tienen hojas de esta manera, hojas en forma de, pues como de aguja, ¿verdad? Ahí están las hojas de los pinos con su conito. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? ¿Sí las ven? sí. Y también tiene como, bueno, no parecen conitos. Parecen conitos, ¿verdad? Y también tiene hojas en forma de aguja como si fueran pinos. Ahí las ven. Estas plantas crecen en donde sea y fueron introducidas a este país de Asia, me parece. Creo que de Asia o de Australia, no me acuerdo. Pero fueron introducidas hace muchos años cuando dijeron, sí, vamos a reforestar toda la ciudad, sí, tráiganse lo que sea. Y unos se trajeron eucaliptos, que son unas plantas australianas sumamente tóxicas para todas las demás plantas. Nunca debieron haber traído eucaliptos, pero bueno, cuando yo era niño me acuerdo que iba al parque y había eucaliptos por todos lados. Hoy en día ya se considera un error total plantar un eucalipto aquí porque es una planta invasiva y es extranjera. Pero estas también estuvieron entre esas plantas que se trajeron del extranjero para reforestar la ciudad. Y si se dan cuenta, bien podría confundirse con una conífera, ¿no? No le ven ustedes las flores, pero por ningún lado. Y si decimos que en las coníferas estos conos, bueno, pues esta también, ¿verdad? Esta es una planta con flor, de hecho, es una casuarina, se llama casuarina equisetifolia, porque sus hojas parecen equiseto, que es una planta que se divide en segmentos, porque está, si se dan cuenta, dividida en segmentitos. Y tiene toda la apariencia de una conífera, pero es una planta con flor, pero sus flores han sufrido una regresión, o sea, se han convertido en algo muy parecido a conos. Entonces, han regresado pues a algo así como un estado ancestral, ¿verdad? Podríamos ponerlo, ahorita se me ocurrió ese ejemplo de una regresión. ¿Alguien más que se le ocurra algún otro ejemplo? Podemos ver el de los topos. El de Ah, la sí, es tribu. cierto. Sobre todo me quedó la duda con tuzas. ¿Tú sabes las tuzas a qué orden de mamíferos pertenecen? Geomide, ¿no? Si bien recuerdo. Familia Geómide, pero son Geomide. del orden de los roedores. Ujú. Déjame ver a los topos.
No, creo que sí vale tu ejemplo. Ahorita me estoy acordando Sí, que porque los topos los topos no son roedores, no son roedores, sí son de tienes la familia de razón. los tálpidos. No, la familia sí, pero el orden no es roedor. El orden es, me parece que es de los estos. Déjame ver, déjame ver. Aquí está. Orden, sí, el orden es Eulipotifla. Sí, tienes razón. Es otro orden diferente de mamíferos y sí, efectivamente, tienen ¿cómo se llaman? Las características muy parecidas entre tuzas y topos. Los tuzas son roedores y los topos son, bueno, son enterradores, viven subterráneamente, etcétera, etcétera. Pero si me permites, te puedo aportar un mejor ejemplo, porque fíjense cómo los topos desarrollan ciertas características, ¿verdad? Su cabeza se hace muy estrecha, pierden los ojos o por lo menos se reducen muchísimo los ojos y las patas, ¿sí se dan cuenta las patas delanteras? Cómo adquieren esta apariencia como de, pues tal cual como de palas para excavar, ¿no? O sea, son muy gordas, ahí están, muy gordas, con unas uñas muy largas. Básicamente ya no sirven para caminar esas patas, sirven para cavar. Las tuzas, no es por quitarle mérito a tu ejemplo, pero pues parecen más bien roedores, ¿no? Digo, sí podemos encontrar el paralelismo porque pues sí son enterradores, se alimentan de las raíces de las plantas, aunque los topos también se alimentan de lombrices y de cosas de esas enterradas, pero bueno, vemos ahí el paralelismo entre los estilos de vida. Sin embargo, hay topos, y esto sirve para un buen ejemplo, topos marsupiales. Como se darán cuenta, los topos marsupiales sí tienen varias características parecidas a los otros topos. Ah, sí los ubico. La cabeza chiquita, sin ojos, las patas se dan cuenta que están igual, así como palitas, Son y son parecidos. marsupiales, ajá, y son marsupiales, mientras que los topos del orden Eulipotifla son placentados, y son dos grupos de mamíferos, ahí sí, diametralmente apartados, ¿verdad? Hasta geográficamente estos topos marsupiales nada más están en Australia y no sé si en Nueva Zelanda también. Y así podemos encontrar muchos ejemplos de paralelismos. Se me acaba de ocurrir otro, que les puedo recomendar, porque hay unos documentales que están muy padres en YouTube. No, aquí no está. Bueno, es esta serie que se llama True Facts, pero hay un documental acerca de los mirmecófagos, o sea, de los animales que se alimentan de hormigas y de termitas. Entonces, ¿cómo se llama? No, este tampoco es. Bueno, pero es un video y ahí nos mencionan un montón de paralelismos entre grupos muy diferentes. Hay miembros del grupo de los carnívoros, hay miembros de el grupo de los roedores, hay marsupiales, hay pangolines que pertenecen a otro grupo totalmente diferente, y todos desarrollan una lengua larga y pegajosa, las manitas gordas para cavar y sacar a los bichos de sus madrigueras. Y bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo bastante bonito y les recomiendo mucho esa serie de documentales que se llama True Facts porque los narran con mucho humor. Es una manera ahí pues de divulgar la ciencia, ¿no? También con mucho humor y de repente ahí con bromas medio extrañas. Arturo. A ver, ahorita ya se me... Bueno, una última, ¿no sería otro ejemplo sería el de los halcones y las águilas? Porque pues, en sí no están en relacionados. De hecho, los halcones son parientes de los pericos. Los halcones y las águilas no están relacionadas. La verdad no tenía idea de esa
de ese dato. Pero bueno, ahí si tú tienes alguna referencia, luego me la pasas, porque la verdad no estaba enterado de eso. Sí, yo te la Este, paso. Sí. Estamos hablando, bueno, estaríamos hablando del orden de los falconiformes, Sí, falconiforme. porque en el orden de los falconiformes creo que sí entran las águilas. A lo mejor se refiere a cierto tipo de halcones, no a todos ellos. Según yo, no eran, creo que las águilas eran accipitriformes. Es que hay algunos taxónomos de aves que dicen que el orden accipitriforme, que es el de los buitres y el de los opilotes y estos, no existe, que se tiene que juntar con el orden de de los falconiformes. Esta es una cuestión que ha estado en duda desde hace mucho. Pero bueno, ahí luego, si quieres me pasas la referencia. Pero sí, podría ser el desarrollo de las características de ave de rapiña, puede ser una característica paralela, ¿verdad? Un paralelismo. Entonces, por lo pronto sí quedó claro cuál es un paralelismo, cuál es una reversión, y que las dos cosas las llamaríamos homoplasia, ¿sí? Ahora, la homoplasia nos mete ruido en nos mete ruido en nuestros árboles filogenéticos, porque en los árboles filogenéticos siempre queremos la explicación más sencilla, ¿verdad? Y la explicación más sencilla sería esta, que tuviéramos un carácter que definiera todo el grupo. Pero si parte de ese grupo pierde ese carácter, o si ese carácter aparece en otro grupo totalmente independiente, pues ya nos metió problemas para explicar nuestro árbol, ¿verdad? Eh, en la en todo esto de la filogenia se aplica la ley de Occam, también conocida como la navaja de Occam. ¿Alguien ha oído hablar acerca de eso? Yo no. No, La navaja de Occam es muy sencilla. Y lo que dice es, la solución más fácil, la solución más sencilla, generalmente es la más probable. ¿Sí? El ejemplo que yo siempre pongo es, se suben ustedes a su coche en la mañana, lo prenden y no arranca. ¿Cuántas opciones para explicar eso tienen? Pues un montón, ¿verdad? Pueden ustedes decir, no, pues ya se arruinó el arranque, ya se le botaron las bielas y los pistones no están moviéndose, o no tiene gasolina, ¿sí? Entonces, pues nosotros operamos en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a primero vamos por la solución más fácil, primero deja ver si tiene gasolina. No sé, sería un error irnos primero por la solución más difícil. Vamos a desmontar el motor, vamos a revisar los pistones, a revisar las bielas, y eso implicaría un trabajo y un gasto excesivo. Mejor primero nos aseguramos de que las soluciones más sencillas no se apliquen en este caso. Esa es la navaja de Occam, simplemente la solución más sencilla suele ser la más probable. Y eso se aplica a las filogenias. ¿Cómo explicamos las relaciones entre esos 4 y 4, 8 grupos de mariposas? Bueno, pues ya tenemos el árbol, ¿verdad? Pero generalmente no obtenemos un árbol, generalmente obtenemos muchos. Hay muchas explicaciones para estos grupos en particular. ¿Cuál de ellos vamos a elegir? Pues el más sencillo. ¿Y cuál es el más sencillo? El que tenga menos de esas marcas que ustedes ven que le puse al árbol, ¿sí? Cuadritos, tachecitos, rayitas. El que tenga menos de esos es el más sencillo y por lo tanto lo preferiríamos. Estamos hablando de que queremos explicar relaciones filogenéticas entre taxones, o sea, encontrar a sus ancestros comunes que están en los nodos. Y pues para eso tendríamos que haber viajado en el tiempo, ¿verdad? A ver si podíamos presenciar el momento en el que se dividieron esos linajes, y que algunas teorías dicen que nunca lo podríamos haber visto, aunque viajáramos en el tiempo. Entonces, más bien lo que tratamos es de explicar estas relaciones. Y la explicación más sencilla siempre va a ser la más preferida. Y en términos prácticos, ya de la sistemática y de la filogenia en particular,
el que tenga menos de estas marcas, también se dice el que tiene menos pasos evolutivos, es el que vamos a preferir. O sea que en este ejemplo muy sencillito, ¿verdad? Aquí les pongo un árbol sin homoplasia, ¿sí? Si se dan cuenta, los caracteres que tenemos ahí graficados son 6, ¿sí? Y cada carácter nos define a un grupo monofilético, ¿sí? Este sería el árbol sin homoplasia. ¿Y cuántos pasos evolutivos nos estamos contando aquí? Pues los 6, ¿verdad? Hay 6 marquitas de esos pasos. ¿Qué pasa cuando entra en juego la homoplasia? Si nada más uno de estos caracteres aparece repetido en 2 linajes sin compartir ancestro común, ya no tenemos 6 pasos, ya tenemos 7 pasos. Y eso ya nos hace un árbol menos sencillo y por lo tanto menos posible para explicar las relaciones de los grupos. ¿Y qué tal si tenemos más homoplasia, verdad? ¿Qué tal si este carácter que debería estar presente en estas 2 familias de mariposas, en una de ellas se pierde? ¿Sí? Entonces, de 6 pasos ya pasamos a 8 pasos, lo que quiere decir que este árbol ya tiene más complejidad que el primero que teníamos. Obviamente que esto generalmente no depende de nosotros, sino que depende de nuestros datos. Y nuestros datos no van a ser 8 caracteres, van a ser 60, 100, 200, ¿verdad? Por eso la mayoría de estos árboles se hacen en computadora. Y ahora con la filogenia molecular, pues son muchísimos más caracteres los que tenemos que tener en cuenta, porque imagínense si cada par de bases en un genoma es un carácter, cada sitio del genoma es un carácter, y cada par de base es el estado de carácter, pues tenemos una cantidad de caracteres impresionante. Por eso ahora todo se hace con computadoras y por eso se aplican algoritmos estadísticos ahora, ya que pasamos, y lo van a ver en las siguientes sesiones, pasamos por evolucionismo, fenetismo, cladismo, por varias escuelas taxonómicas, ahora todo se hace con estadística, ¿verdad? Pero sí se aprecia entonces cómo la homoplasia nos hace más compleja nuestra explicación de las relaciones filogenéticas entre varios taxones. Aquí les pongo el ejemplo de los tetrápodos, ¿verdad? Estamos hablando de que el grupo más ancestral serían los peces pulmonados, que desarrollaron pues pulmones, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Luego tenemos el carácter de los tetrápodos, ¿verdad? Que se define como 4 patas o 2 pares de patas, que lo tenemos aquí. De ahí pues salen todos estos grupos. Aquí tenemos un clado muy importante, el clado de los amniotas, que tienen el huevo que les permite independizarse del agua. De ahí salen 2 linajes. Uno que tiene tejido adiposo debajo de la piel, que son los mamíferos y que les permite almacenar ahí energía. Otro que puede ver la luz ultravioleta, que serían reptiles y aves. Y otros que poseen esta estructura que se conoce en español como molleja, o sea, una estructura para moler el alimento, que es el estómago modificado para moler el alimento. Ahí veríamos un árbol sin homoplasia, ¿sí? Pero la realidad no suele ser así, y lo podemos ver desde aquí, ¿verdad? Desde los pulmones, ¿sí? Hay anfibios que pierden los pulmones, o que nunca desarrollan los pulmones y que se quedan con sus branquias, o que se han especializado en respirar por la piel, las ranas muy chiquitas, y ya no tienen pulmones. También estamos hablando de las patas, las 4 pares de patas no los tienen todos, ¿no? Podemos hablar de serpientes, podemos hablar de estos, ¿cómo se llaman? Salamanquesas, que nada más tienen 2 pares de patitas. En lo del huevo amniota, pues ahí sí me parece que todos lo poseen, entonces no tenemos tanto problema, ¿verdad? Y así podemos hablar de la homoplasia. Y las consecuencias para esto, de la homoplasia en los árboles, pueden tener alcances enormes. Se dan cuenta que ahí tengo en este árbol los 5 reinos que habíamos
que habíamos mencionado al principio. Por eso era importante que los mencionáramos. Y se acuerdan lo que les dije, esta clasificación de 5 reinos no va a durar mucho. Muy posiblemente para cuando ustedes se titulen ya va a haber un cambio. Lo que pasa es que de que haya ese cambio a que se refleje en el conocimiento general, digamos, del Vox Populi, va a pasar mucho tiempo. Pero para que los 5 reinos existieran, el cladograma tendría que verse así, ¿sí? Porque todos tendrían que estar al mismo nivel, ¿sí? Si no, ya tendríamos 2 reinos con subdivisiones o 3 reinos con subdivisiones, etcétera, etcétera. Pero como todos tienen la misma categoría taxonómica de reino, todos deberían estar al mismo nivel y un cladograma de los 5 reinos debería verse así. El problema es que no se ve así. Pueden ustedes consultar una página que se llama El Árbol de la Vida, tolweb.org, así es. Y ya está un poco descuidada esa página, o sea, no está muy actualizada, pero ahí pueden ustedes ver que esto no es así. El cladograma de los reinos se vería de una manera un poco primitiva, así. Ajá. Y entonces, pues no podrían estar todos al mismo nivel. Aquí tendríamos 2 reinos y luego subreinos y luego infrarreinos, etcétera, etcétera. Y el grupo externo se los dejo yo en interrogación porque pues la verdad no sé cuál es. Pero la verdad es que el cladograma se ve más o menos así. O sea, este sería un cladograma ideal, ¿verdad? Con puro grupo monofilético. Diríamos, bueno, pues hay varias categorías taxonómicas involucradas, pero son grupos monofiléticos. Pero la realidad es que no son grupos monofiléticos. El verdadero árbol de la vida se ve así. Ajá. Y se darán cuenta que por lo menos hay 2 reinos que no son monofiléticos. El reino Monera, que tiene como 3 linajes, y el reino Protista, que en realidad tiene como 7 linajes, pero como ya no quise hacerlo más complicado, lo dejé así. Como les mencioné ahorita cuando les decía, creo que fue Rebeca la que dijo de las plantas, les decía, hay protistas más emparentados con el reino de las plantas, como las euglenas, como creo que estos, ¿cómo se llaman? Los ciliados también están más emparentados con ellas, y hay protistas más emparentados con nosotros, con los animales, como los cuanoflagelados. Hay protistas que no están emparentados con ninguno, como las amibas, ¿verdad? Y ¿cómo se llaman? Los tripanosomas, los flagelados. Ahorita dije cuanoflagelados, esos son otros. Y así hay muchos grupos de protistas. El reino protista, la verdad, a mí me da miedo, es un relajo espantoso. Pero, como se darán cuenta, la clasificación de 5 reinos propuesta por Whittaker, pues no se sostiene, ¿sí? Y va a tener que cambiar muy pronto, por lo menos a nivel científico, o sea, entre nosotros ya sabemos que no existen. Ya para el público en general, pues quién sabe cómo vamos a traducir esa información, ¿verdad? Pero bueno, que ven ustedes aquí es como se ve un verdadero árbol filogenético del reino animal. Perdón que siga poniendo ejemplos del reino animal, pero pues es a lo que me dedico, ¿verdad? Y como se darán cuenta, pues no está tan sencillo, ¿verdad? El grupo externo está acá, que está en gris es el grupo externo, o sea que ese no lo tomamos en cuenta, pero todo lo demás sí. Ajá. Y este árbol salió en 2009 y vino a darle al traste a toda la clasificación del reino animal que se consideraba tradicional. Ahí están señalados los grupos que más conflicto causaron. ¿Sí? Las esponjas, por si no lo sabían, son parte del reino animal y pues son como nada más como acumulaciones de células ahí que viven juntas y deberían estar hasta el fondo, hasta el principio del árbol, ¿no? Y resulta que no, si se dan cuenta hay otro grupo al principio, o sea, el grupo más plesiomórfico es de animales que son como medusas, pero un poquito más complejas que las medusas. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? O sea, un animal más complejo resulta que es más plesiomórfico que los que su anatomía es más sencilla. Está muy extraño eso y así salió. Y esto no es el primer estudio, ya varios lo habían sugerido antes. Este estudio, nada más para
para que no se queden con la idea de, ay, sí, pero pues fue un estudio nada más. Este estudio fue hecho como por 20 investigadores, como de 8 instituciones diferentes en todo el mundo, y fue hecho por filogenómica, o sea, filogenia molecular, pero de genomas, no de un gen. Lo que le dio, pues todo esto le ha dado una robustez grande y se sigue tomando hasta ahorita como uno de los artículos, como la base de todo lo demás que ha ido pasando en el reino animal. Por aquí tenemos estos grupos que están aquí. Antes estaban sí, estaban aquí, más relacionados con nosotros, pero era porque no se sabía dónde ponerlos. Y con su genoma ya se supo que en realidad están en la base de un clado donde el carácter que lo define, digamos su sinapomorfia, es la más importante tal vez en el reino animal, la simetría bilateral. Gracias a eso, gracias a que en el ancestro de estos grupos, que estaría por aquí donde dice bilateria, gracias a eso tenemos cabeza, tenemos extremo posterior, tenemos espalda, tenemos panza, porque si no seguiríamos siendo redonditos, ¿verdad? Y gelatinosos como las medusas, porque esto conllevó una capa más de tejido, ¿sí? Que es el mesodermo, eso ya lo verán después, pero bueno, nada más para que vean cómo se vería un árbol filogenético real, las implicaciones que puede tener, y como verán ahí están las medidas de soporte o de apoyo para cada clado. Aquí ya no vemos caracteres porque es filogenia molecular, ya eso lo veremos después. Pero entre los cambios fuertes que ha habido en el reino de los animales, y en este caso en nuestro linaje, el de los cordados, está este. A ustedes desde no sé cuándo, primaria tal vez, les decían que había peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿verdad? Y que esas eran las clases. Clase, condricties, los peces cartilaginosos. Clase, osteiques, los peces óseos. Clase anfibia, clase reptilia, clase aves, clase mamalia, ¿sí? Bueno, pues resulta que no. Como les decía con los reinos, para que así fuera, todos deberían estar a la misma altura. Y la realidad es esta. Y pues ahí ya tenemos varios problemas, ¿verdad? ¿Quién puede identificar qué grupos no son válidos? Y tanto has estado muy callado, ¿podrías mencionarlo? Les voy a preguntar a los que han estado más callados. No, profe, todavía no le entiendo muy bien. A ver, así nada más viendo el árbol. ¿Qué grupo tiene más de una ramita conectándolo? ¿Sí te ¿Los das? peces? Exacto, pero ¿cuáles? Porque hay dos. Peces cartilaginosos y peces óseos. Los peces óseos. Exacto, ¿verdad? Porque peces cartilaginosos, sí están nada más con una ramita conectándolo, ¿verdad? Entonces, si los peces óseos tienen dos ramas conectándolos, el grupo de los peces óseos es un grupo ¿qué? Era... Definitivamente no es monofilético, ¿verdad? Porque si no, nada más tendría una ramita. Ajá. Entonces, sería, si tiene dos, ¿Sería parafilético? sería polifilético. Polifilético. Porque tenemos más de un ancestro común involucrado ahí. Y efectivamente, el grupo de los peces óseos ya no existe, ¿sí? Ahora se conocen como actinopterigios a los peces que desarrollaron aletas planitas, eso quiere decir actinopterigio, y sarcopterigios a los que desarrollaron aletas con músculo. ¿Y qué creen? Esas aletas con músculo, como verán aquí pondríamos ese carácter, aquí, aletas con músculo, pues son las que después van a desarrollar las patas de las que contamos ahora nosotros, ¿verdad? Los tetrápodos. Entonces los peces sarcopterigios pertenecen a nuestro linaje
y ese carácter estaría aquí, en nuestro ancestro común. ¿Qué otro grupo? Gracias, Itan. ¿Quién más? A ver, déjenme ver a quién más, porque alguien ha estado... ¿Quién ha estado así como calladón? Híjole, no sé cómo sacar más participantes aquí. Es que nada más veo a los que ya les pregunté. Ay, ya vi cómo. ¿Alguien levantó la mano? Porque sonó algo. Jael Alejandra, ¿puedes señalar otro grupo que no esté bien hecho? Mm, ¿Las aves? ¿Por qué? Pues A ver, ve un grupo como el de peces óseos al que lo esté conectando más de una ramita. Si te das cuenta que la mayoría aquí nada más tienen una ramita, a este lo conecta una ramita, a este lo conecta una ramita y a este también. Pero peces ya, óseos tiene dos. ¿los reptiles? Exacto, ¿verdad? Los reptiles está conectado por dos ramitas. Pero ahí va a haber otra cuestión. ¿Te acuerdas lo que les decía de cómo tendría que verse el árbol para que fueran todos clases? Tendría que verse al parejo. Entonces, a él, ¿tú crees que reptiles, aves, mamíferos, anfibios deberían ser todos clases? Acuérdate de clases, ya vimos que es clase, orden, familia, género. ¿Qué opinas de su categoría taxonómica? Si ves que no están a la misma altura, si cortamos el árbol aquí y decimos, ok, aquí van a ser todas clases, a él, ¿cuántas clases tendríamos si cortamos aquí el árbol? Cuenta las ramitas. Perdón, a lo mejor no estaba siendo muy claro. Aquí cortamos el árbol y decimos, aquí van a ser clases. ¿Y cuántas clases tendríamos si cortamos aquí? ¿Cuántas? ¿Alguien? Pues tendríamos tres, ¿verdad? Esta, Chondrichthyos, Actinopterigios y esta que les decía yo que ahora se llama Sarcopterigios. Por lo tanto, todo lo demás, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, tendría que ser algo inferior a clase. ¿Sí? Si nos vamos estrictamente, pues sería orden, familia, géneros. Y aquí ya nos metemos en broncas, ¿verdad? Por eso no lo hacemos así. Por eso mejor decimos, bueno, que haya de aquí dos subclases y aquí otras dos infraclases y aquí dos superórdenes y aquí otros dos órdenes. Y resulta que aves, por ejemplo, nos vendría a quedar como un infraorden. ¿Sí? Si nos vemos generosos, porque este es un cladograma muy simplificado, ¿verdad? Este no es el real. De hecho, las aves van a quedar más relegadas, digamos que como a casi una superfamilia o algo así. ¿Se dan cuenta cómo lo que ponemos en una clasificación, ¿sí? Tiene que ir respaldado por la filogenia? Y esa es digamos, la tendencia desde hace un buen. Entonces, pues lo que nos enseñaron de que todas son clases, clase anfibios, clase reptiles, clase aves y clase mamíferos, no se sostiene. ¿Sí? Entonces,
Por ejemplo, el grupo aves, ¿sí? Sería un grupo parafilético, ya que, ¿se dan cuenta? Es un ancestro, pero nada más una parte de sus descendientes, ¿sí? Las aves básicamente no tienen sinapomorfias que las respalden a nivel de clase, ni siquiera de grupo como tal, ¿sí? Pueden ustedes decir, no, pues que el pico surgió en dinosaurios, las plumas surgieron en dinosaurios, casi todas sus adaptaciones surgieron antes, en otros grupos. Entonces las aves no es un grupo bien respaldado. Entonces, bueno, de esa manera podríamos ver el efecto de la filogenia en la clasificación. Estas son filogenias más realistas de lo que les estoy diciendo, y en estas me basé un poco para hacer ese dibujito. Aquí tenemos a los amniotas, ¿verdad? Aquí estarían los mamíferos, junto con otros reptiles mamíferoides, que normalmente no contemplamos cuando decimos mamífero. O sea, también habría que redefinir nuestro concepto de mamífero. Saurópsidos, aquí estarían todos los que conocemos como reptiles y como aves, y como, aquí estarían cocodrilos, tortugas, todo lo que ustedes quieran. Por aquí vendrían a quedar los dinosaurios, ¿sí? Por aquí vendrían a quedar los terópodos, que son dinosaurios, pues como el tiranosaurio rex, como los velociraptores, etcétera, etcétera. Y hasta acá nos vienen a quedar las aves, ¿sí? Para que vean lo complicado que es en realidad. Y todavía esta está bastante resumida. Aquí estarían los tetrápodos, ¿sí? O sea, todos los que tienen 4 patas. Entonces, vean que la clasificación tendría que reflejar todo esto, y por lo tanto nuestra clasificación sería un relajo. Bueno, al principio les pregunté para qué servía en el diagnóstico, les pregunté para qué servía una clasificación, una filogenia. Muchos me pusieron como respuesta que servía para identificar especies, y yo les decía, no sirve para identificar especies. Para identificar, o como decimos formalmente en sistemática, para determinar, utilizamos esto que está aquí, ¿sí? ¿Alguien ya conoce qué es esto que está aquí? ¿Alguien ya lo había visto en su vida? Es una clave, ¿no? ¿Así se le dice? Exactamente, una clave taxonómica de determinación. En este caso creo que sí es de especies, ¿verdad? Paola, ¿has oído el término dicotómico? Que o lo tiene o no lo tiene, ¿no? Exacto, dicotómico viene de de dos, y de tomos, división. O sea que esta clave, si se dan cuenta, se divide en dos en cada pasito que ustedes van viendo. Por ejemplo, el primero es arañas con 6 u 8 ojos, nos vamos al número 2. Si no, la otra opción es arañas con 2 ojos en el centro del caparazón. Ah, bueno, entonces esa ya nos lleva a una familia y a una especie. Esta clave es de una región en particular, así que por eso no maneja muchas opciones. Entonces, si la araña que tenemos tiene nada más 2 ojos, pues ya sabemos cuál es. Pero si no, nos vamos a la opción número 2. Y la opción número 2 nos dice arañas con 8 o arañas con 6. Y cada una nos lleva a una opción diferente, ¿sí? Si nos vamos con las de 6, aquí tenemos opciones. Si nos vamos con la de 8, aquí tenemos, y así le seguimos a la clave dicotómica. Por eso se llama clave dicotómica. Idealmente, una clave siempre debe de ofrecerles 2 opciones. Una clave bien hecha siempre debe de ofrecerles 2 opciones en cada paso, y así, digamos que aquí tenemos una araña con 8 ojos. Bueno, nos vamos a la 5. Tiene artejos dentiformes de los quelíceros convergentes o paralelos. Si son convergentes, nos vamos a la 6. Tiene hileras cortas que no sobresalen, nos vamos a la 7. Tiene escópula y mechones o escópula ausente o reducida. Nos tenemos que ir hasta la 23, y eso pues ya nos salió aquí en esta foto, ¿verdad? Pero idealmente así, pasito por pasito, vamos a llegar hasta
un taxón ya bien definido, que es pues ya el resultado de nuestra determinación taxonómica, nada más para que la conocieran. Una clave dicotómica generalmente puede ir de, no sé, de las 10 páginas, que sería una clave muy sencilla, hasta cientos de páginas, ¿verdad? Dependiendo del grupo al que nos estemos refiriendo. Pero esto es lo que utilizaríamos los taxónomos para determinar a los taxones, pero sobre todo los que primero, si primero hacemos una filogenia y luego una clasificación, esto que ven ustedes aquí sería el producto de todo eso. O sea, ya que tenemos bien organizada la diversidad, ahora producimos esta herramienta que es la clave para ayudar a quien sea a determinar el taxón que quiera determinar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encuentran ustedes estas claves? Paola, tú que ya la conoces, ¿dónde la encontraste? Uy, pues yo en el proyecto que estuve lo tenemos que buscar en internet. En internet encontraste una clave. Bueno, sí, Sí. perdón, es que estaba pensando en la antigüedad, porque sí, ahora ya están disponibles en internet, pero en la antigüedad se encontraban en artículos científicos, ¿sí? Sobre todo en algo que se llaman monografías, que son las que no estudian a una especie, sino a todo un género o a toda una familia, y el artículo diría revisión de la familia fulanita, revisión del género fulanito. Y ahí encontrarán ustedes las claves de identificación. O en manuales, de repente salen manuales que son pura clave de identificación y que por supuesto primero les explican todos los términos que ustedes pueden ver aquí y que no entiendan, ¿sí? Caparazón, artejo que andaba por acá, quelíceros, filotráqueas, todas esas cosas. Primero viene un glosario y que a lo mejor con ilustraciones para que sepan, ¿verdad? Aquí dice, por ejemplo aquí, patas gruesas y cortas comparadas con otras arañas y una ilustración para que sepan a qué se está refiriendo, ¿verdad? Ojos muy juntos en una elevada a qué se está refiriendo, ¿verdad? Entonces, y ya para adentrarnos en cosas más, más aterrizadas. Todo esto que estuvimos viendo, está muy bonito, los árboles, las clasificaciones, los nombres científicos. ¿Para qué sirve? ¿Verdad? Seguramente a ustedes les queda claro para la biología, para qué sirve, ¿verdad? Pero si nos quedamos nada más ahí, pues la sistemática sigue siendo un campo muy abstracto, muy árido y muy, pues digamos, como alejado de la realidad, ¿verdad? Resulta que sí tiene aplicaciones muy fuertes la sistemática y sobre todo las tiene a partir como de los 90s. Comenzó toda esta legislación sobre lo ambiental, ¿verdad? Comenzó, digamos, que a preocuparle a los gobiernos locales e internacionales la protección de la biodiversidad. Y se crearon cosas como esto que vemos aquí, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, que es un libro que ustedes pueden comprar en su librería favorita o bajarlo de internet. Y la LEGEPA es la que trae todo lo que se tiene que hacer en cuestión ambiental, ¿sí? A quién le compete qué cosa, cuáles son los delitos, cuáles son las sanciones, todo viene ahí en la LEGEPA. Y la ley general también engendra sus propios códigos, ¿verdad? En México nosotros les llamamos NOM, o sea, Norma Oficial Mexicana, y traen un número y un año, que es el año en el que se creó. La NOM 059, creo que es del 2000 no sé qué, no me acuerdo, pero bueno, la NOM 059, ustedes la pueden ahorita buscar, es donde vienen las listas de especies protegidas. Y pues no tengo ni que decirles para qué sirve todo esto de la sistemática, ¿verdad? Sobre todo el saber identificar primero que nada los taxones,
Eso es esencial para que se apliquen estas leyes. Pero en segunda, todo esto de hacer filogenias, de hacer clasificaciones, nos puede servir para un montón de cosas, para rastrear, por ejemplo, aquí, parásitos, o en el caso de las plantas, plagas, ¿sí? Si de repente a ustedes les aparece un bicho que se está comiendo su sembradío y dicen, pero si nunca había estado aquí, ¿qué es? Bueno, pues primero, vámonos a la clave taxonómica, ¿no? Ya si ustedes no lo quieren hacer, pues contratan un taxónomo que diga, mira, es uno de estos. Ok, es uno de esos. Vámonos a la clasificación. ¿A qué orden pertenece? ¿A qué grupo pertenece? No, pues que pertenece a y solo se distribuyen en Asia. Ah, chis, ¿y entonces qué está haciendo aquí? Ah, pues entonces nos podemos ir a colecciones científicas, nos podemos ir a estudios filogenéticos, nos podemos ir a su propio genoma para saber si ya había sido detectado en otros animales o en otras plantas. ¿Qué tal que había sido detectado que se sube a las ratas y las ratas pues andan por todos lados? ¿Qué tal que se había detectado que viaja en las semillas de otras plantas que han venido del extranjero? Y así se pueden, se pueden identificar los puntos de entrada de las plagas, y eso tiene una repercusión inmediata en la política, ¿no? Inmediatamente la Semarnat diría, a ver, me suspendes las importaciones de esta planta porque aquí ya me dijeron que está trayéndome un parásito y que está atacando a todas las otras plantas que tenemos sembradas acá, y eso puede provocar pues una crisis bastante fuerte, ¿verdad? Aquí les pongo un artículo donde resume muchas de estas cosas, ¿verdad? Política, filogenia y los parásitos. Bueno, y el parásito dice ahí, que es cómo los estudios filogenéticos han aclarado muchas de estas cuestiones, de cómo se pueden rastrear las entradas de organismos no deseados. Pero pues, seguramente quieren ejemplos más aterrizados, ¿verdad? Primero que nada, identificar bien a un taxón. Puede ser básico, ¿sí? Así nada más, si yo les digo un té de limón, ¿se dan cuenta que no es lo mismo? Un té hecho de limón, de este limón, que es citrus, no me acuerdo qué, o de este pasto que se llama Cymbopogon citratus, que es un pasto, no es un limón, pero se le conoce en algunas partes como té limón. De hecho, aquí el D estaría mal aplicado. Se le conoce como té limón, pero no está hecho de limón, no tiene el cítrico, ¿sí? Es un pasto que sí se llama. ¿Pero por qué le pusieron limón? La verdad no sé, ¿eh? Eso estaría bien investigarlo porque tradicionalmente se conoce así como té limón. No sé si hayan oído a Celia Cruz cuando canta El Yerberito, llegó y dice por ahí, traigo té limón para el hinchazón, y esa canción es como de los años 30 y es de Cuba. O sea, en toda Latinoamérica desde hace muchísimo se le conoce a ese té como té limón, y no es de limón, es de un pasto. Sí, entonces, pero hay que tenerlo en cuenta porque o es un té que está hecho del cítrico, del limón, o está hecho de este pasto. Por eso la cajita esta debería decir aquí, y creo que sí dice aquí abajo, la especie, porque esto, pues el té limón no tiene muchas consecuencias, pero qué tal que es un té medicinal, ¿sí? Y les están metiendo otra planta que no era la que ustedes querían. Hay plantas, ha habido casos, hubo un caso por ahí con una celebridad mexicana que ya se andaba muriendo porque le dieron un té para limpiar su sistema inmune, que eso la verdad no existe, lo de limpiar el sistema inmune, pero le dieron una planta que le provocó alucinaciones y que casi la deja en coma, y es pues por esto, ¿verdad? Por no identificar. Especies protegidas, por ejemplo, se dan cuenta de que las dos fotos que tenemos abajo del té se llaman heno, ¿sí? Y no es lo mismo, ¿sí? El heno, en todas partes que no sea México, es lo que está aquí en esta foto. Es hierba seca, ¿verdad? Si ustedes llegan a la frontera y dicen, espérate, hay que detener todos los cargamentos de heno,
pues van a detener muchas cosas que no son las que ustedes querían. Las que se quieren proteger son estas, que son plantas epífitas, no parásitas. A pesar de que se ven blancas, no sé si alguna vez han intentado mojar estas plantas y son verdes. Se ven blancas porque tienen pelitos para protegerlas del exceso de sol. Pero a nivel internacional, lo podemos conocer por el género, que se llama Tillandsia. En España le dicen la barba de San Pedro, aquí en México lo conocemos como el heno para el pesebre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si ustedes dicen, quiero poner heno en mi nacimiento, en Navidad, del amarillo, sí pueden. Sí, es legal vender heno. La Tillandsia, es ilegal porque está protegida, está en peligro de extinción. Entonces, ahí hay una consecuencia de no usar el nombre científico, ¿verdad? La correcta identificación de los taxones nos puede hasta salvar la vida. ¿Sí? Yo no sé de hongos, me apasionan los hongos, he ido a muchas conferencias de hongos, pero no me atrevería a ir ahí en el campo y decirles, mira, agarra y vamos a comérnoslo, porque se dan cuenta que Agaricus campestris, es el champiñón que nos venden en las latas. ¿Y cómo lo diferencio yo de que se llama Amanita silvícola, que se parece muchísimo y es venenoso? Es potencialmente mortal para el ser humano. Aquí tenemos otro ejemplo, Amanita phalloides. Todas las amanitas tienen cierto grado de toxicidad que puede ir desde una noche sentados en el baño con diarrea hasta morirse, así tal cual. Y la muerte por hongos, les digo que he ido a algunas pláticas de esto, no es nada bonita, son dolores, falla de hígado, falla de renal, son unas muertes espantosas por hongos. Y como la gente muchas veces, digamos, hubo un caso de esto, lo dijeron en una plática, de estudiantes que iban, creo que a La Salle, una de estas universidades, muy fresas, y que se fueron así de fin de semana, creo que del viernes en la tarde, a la Marquesa, a comer. Y pues en la Marquesa hay cosas muy tradicionales, entre ellas la sopa de hongos. Y resultó que el que recolectó los hongos no se dio cuenta y les metió hongos que les provocaron una reacción muy fuerte, porque aparte estaban tomando alcohol. Si no hubieran tomado alcohol no hubiera pasado nada, pero se provocó un efecto llamado efecto antabús, donde casi se nos andan muriendo, y a partir de entonces, no sé si alguien ya lo haya hecho, pero les reto a que vayan a la Marquesa, pidan sopa de hongos, a ver si hay, ¿sí? Porque las autoridades se pusieron muy exigentes con la sopa de hongos, ya no se puede servir así tan fácil por accidentes de este tipo. La que ven ustedes arriba, pues obviamente entra en mi campo de experiencia, ¿verdad? Se ven bastante parecidas, de hecho aquí tengo una, nada más que la tengo por allá, déjenme ir por ella, se las enseño. Estas arañitas aparecen mucho en las casas, ¿sí? De hecho, hasta cuando me la encontré por primera vez, me orilló a hacer un video, luego publico videos en Facebook sobre esto. Esta arañita que ustedes ven aquí, déjenme, a ver si le puedo quitar el efecto para que se vea, porque si no, no se va a ver. A ver así. Aquí está, ¿sí? Esta arañita que van ustedes a ver aquí, la voy a abrir tantito y a ver si la ven que se mueve. Sí, ya sí la se vieron mueve. que se movió, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ustedes la podrían ver así, gordita, negra, brillosa, y dirían, ¡ay, es una viuda negra, es una capulina, es una araña peligrosa, ¿verdad? Porque como veían ustedes aquí, en la diapositiva que les puse, la Trodectus mactans es la viuda negra o capulina, y es así, gordita, brillosita, etcétera. Pero resulta que esta otra se parece bastante y no es. Pertenece a otro género completamente diferente que se llama Steatoda grossa, ¿sí? Bueno, esta Steatoda, en Inglaterra, que tienen menos arañas y por lo tanto las conocen supuestamente más,
le han endilgado una de mitos de que la gente, si las muerde, se les pudre el tejido, que una señora casi pierde una pierna, que un cartero quedó en coma, que una niña tuvo una herida terrible. Todos estos son casos que estuve investigando en internet porque les digo que hice un video de divulgación de esto que publiqué en mi página de Facebook. Y y resulta que no, o sea, el género Latrodectus que ven ustedes aquí tiene una proteína en su veneno llamada alfa-latrotoxina que ataca nuestro sistema nervioso y potencialmente podría ser peligrosa, aunque también es muy exagerado su efecto. Pero bueno, el otro género, Steatoda, no la tiene. Su veneno no tiene ningún efecto para nosotros, ¿sí? Y sin embargo, como la ven parecida, le achacan todo tipo de... Si, digamos, si a una persona de repente le empieza a salir una herida necrosante en una pierna y se empieza a poner mal y acaba en el hospital y buscan en su recámara y encuentran una de estas, pues inmediatamente van a decir, híjole, se me hace que fue esa, ¿verdad? Pero investiguenle, identifíquenla bien y se darán cuenta de que esa araña no pudo haber ocasionado eso. ¿Cuál es el problema? Que hay bacterias resistentes a los antibióticos que en lo que ustedes están investigando la persona ya se murió por echarle la culpa a lo que no era, y estos casos han pasado por todas partes del mundo. Entonces, ahí tenemos otro caso donde pues toda esta actividad puede ser importante. Y el que les ilustré hasta el fondo acá abajo, las garrapatas. Las garrapatas, identificarlas, pues para saber qué bichos nos pueden transmitir por su mordedura es evidentemente importante, pero hacer una filogenia de las garrapatas y luego contrastar esa filogenia con la filogenia de sus hospederos, que suelen ser los roedores, nos ha venido a aclarar muchas cosas, como por ejemplo, hay mucha gente que llega a los hospitales aquí en México. De hecho, en el laboratorio estaban trabajando con los del Hospital General porque ahí tienen una sección de enfermedades exóticas. Y llega gente con, ay, tengo fiebre, no sé qué, se ponen mal, se mueren. Y nunca se supo qué era. Hasta que se pusieron a revisar a las garrapatas y a las garrapatas de los roedores y a los roedores de ciertas partes del país, porque los roedores de aquí de la ciudad pues ya están más o menos conocidos, ya se sabe que tienen, pero resulta que estas garrapatas venían en roedores del campo y transmiten eso que ven ustedes acá, ¿sí? Que son bacterias del tipo espiroquetas, borrelias, bueno, ahorita no me acuerdo los otros nombres, y son esas las que provocan fiebres para las que ni siquiera hay formas de diagnosticarla aquí, no hay pruebas de diagnóstico en los hospitales. Entonces, ya que se sabe esto, ahora sí ya se puede empezar a desarrollar toda una estrategia para diagnosticarlas y evitar que la gente siga pues muriéndose, ¿verdad? Por culpa de esto. Pero vámonos a otros terrenos más económicos, ¿no? Por ejemplo, esta que ven ustedes acá es una espora ¿cómo se llama? Del salvado. Y la que está acá junto es una espora diferente que se conoce como camal. Y se parecen bastante, ¿verdad? Son esporas de hongos. Una de ellas puede diseminarse en los cultivos y arruinarlos completamente y la otra no. Se darán cuenta de que se necesita alguien que las conozca para que cuando lleguen cargamentos a las fronteras digan, a ver, esta sí pasa y esta no. Y eso provocó una crisis económica tremenda en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, que sí, digamos, están más organizaditos, ¿verdad? Y sí son muy payasos a veces a la hora de las aduanas, detectaron a la espora que provoca la invasión de hongos en los cereales locales. Y dijeron, ok, donde encuentre esta espora, me detienes todas las importaciones. Y de repente la empezaron a encontrar en todas partes. Y se detuvieron importaciones de todo tipo. De repente en los súperes ya no había cereal, ya no había pan de esta marca, ya no había esto, ya no había el otro. Hasta que llegó un experto y dijo, no, espérenme, es esta otra la que están ustedes detectando. ¿Sí? Están deteniendo importaciones que no debían haberse detenido, lo que provocó subida de precios, lo que provocó alta demanda, lo que provocó especulación,
Fíjense todo lo que se puede afectar por una mala decisión que involucra pues parte de la actividad de los taxónomos, ¿no? Este que ven ustedes acá también es un caracolito invasor. No sé si a ustedes les haya pasado, pero a mí una vez allá en el laboratorio llegó una persona pidiendo que le identificáramos unos bichos que encontró en su closet y eran caracoles, caracolitos así chiquitos. Y nosotros diciendo, bueno, pero vives en un río o en un pantano, ¿dónde vives? No, esos caracoles viajan en la basura, en las plantas, en las cosas, y donde vean humedad, donde vean hongos, donde vean cosas de las que se pueden alimentar, ahí van. Hasta ahorita esos en específico no se sabe que hagan algún daño, entonces no pasó de ahí. Pero ese que ven ustedes en la foto invade los cuerpos de agua y deja sin nutrientes a las larvitas de los peces y luego pues ya va a haber menos peces y se trastoca todo el ecosistema. Entonces, otro de los ejemplos donde puede ser importante esto. Me pareció interesante porque se dan cuenta de que lo que dice, pues con esto de la contaminación y del calentamiento global y todo eso, se quiere encontrar maneras de documentar el cambio climático a través del tiempo, ¿verdad? Y en este caso la calidad del aire. Y se encontró que esta especie de líquen, Flavopermelia baltimorensis, ¿sí? De la isla Plummer de Maryland, si se ha colectado por más de un siglo, y empezaron a darse cuenta de que la composición de químicos, de elementos como el cadmio, el cromo, el níquel, el zinc y el plomo, se puede rastrear a través de estos líquenes. Pero bueno, ¿dónde vamos a encontrar líquenes de hace 100 años? Pues en las colecciones científicas, ¿verdad? Los taxónomos de líquenes, desde hace un montón, ven un líquen, lo agarran, lo meten a una cajita, lo secan y lo meten a la colección. Y muchas veces todavía de ese tejido se pueden encontrar pues trazas de todos estos elementos y se pueden obtener datos que nos dicen cómo estaba el aire hace 100 años, la concentración de estos elementos hace 100 años y cómo se ha ido modificando a lo largo del tiempo y si hay algo de lo que nos debemos preocupar o no. Y volviendo un poco a las arañas, porque me sigue habiendo casos de estos y pues son de los que yo les puedo hablar mejor. El género Loxoceles, las famosas arañas violinistas, han sido llevadas y traídas y con una mala fama que ni les cuento, seguro ustedes ya han oído de ellas. La gente tiene la idea de que si se encuentran una es una muerte certera. Una vez más, ahorita si quieren les digo de mi página de Facebook, ahí he publicado videos. Y hasta se han enojado conmigo porque me dicen, ay, pero es que estás mal informando, pero es que es una araña inofensiva, es una araña que se encuentra en todas las casas, seguro en su casa o en la de sus vecinos o en la de sus familiares ya están aquí desde mucho antes que nosotros, y y en realidad no son arañas mortales, su veneno puede ser peligroso, la araña no lo es. Para mayor información, pues, si quieren otro día, hablamos más largo y tendido de esto. Pero por ahí me encontré un post en Facebook que decía, cuidado con la araña violinista, es una especie de Estados Unidos, Loxoceles reclusa, que ya llegó a México por el calentamiento global. Y ese era un chisme totalmente mal hecho. Y pues, ¿cómo lo sabemos? Pues con estudios taxonómicos que se han venido haciendo desde los años 30 aquí en México, donde este género tiene más de 30 especies endémicas de México y están aquí desde mucho antes y nunca habíamos tenido problemas con ellas hasta que la gente empezó a adjudicarles características que en realidad no tienen. Y esta otra que ven ustedes aquí es una tarántula. Es la tarántula, de hecho, más grande que hay en México, se llama Brachypelma classi y tiene una historia interesante. Allí en los 90s, un investigador alemán, me parece, o inglés, no me acuerdo, un europeo, dijo, ¿saben qué? Esta tarántula, tan bonita y tan grande y tan preciosa de México, no pertenece al género Brachypelma, ¿sí? La forma de sus estructuras tal y tal y tal, la coloca en un género que acabo yo de inventar que se llama Brachypelmides, y se llama Brachypelmides classi.
¿Saben cuál fue la consecuencia inmediata de eso? Que esta tarántula salió de la lista de especies protegidas a nivel internacional, que se llama CITES, porque en el CITES nada más estaba el género Brachypelma y una especie del género Aphonopelma. Y entonces este nuevo género, que se llama Brachypelmides classi, ya sale del CITES y entonces ya lo pueden importar, ya puedo venir a México, llevarme varias en cajitas y llevármelas a Europa. Y entre otros, algunos estudiantes de laboratorio, estudiantes en aquel momento, antes de mí, se pusieron a trabajar en eso y refutaron el cambio. ¿Cómo lo refutaron? Pues analizaron esa estructura en todo el género y se dieron cuenta de que había un gradiente de variación, o sea que aquí es más grande, aquí es más chica, aquí va siendo más chica, más chica, más chica, y vieron toda la variación y dijeron, no, esta que tú sacaste entra en el rango de variación que nosotros encontramos, así que se regresa al género Brachypelma y por lo tanto vuelve a ser una especie protegida y que no se puede sacar del país, ¿verdad? Estamos hablando de hace mucho, cuando las leyes todavía estaban en etapa de formación, ¿verdad? Pero esa fue una de las controversias que hubo. Y en otra, estuve hasta yo involucrado. Esta araña que ustedes ven ahí con estas cosas que tiene aquí se llaman quelíceros rojos. Y en todas partes donde me la encontré en fotos, decían que era del género Phoneutria. El género Phoneutria son conocidas como arañas bananeras. Normalmente se les encuentra en Sudamérica, pero esta araña en particular se encontró en muchas partes, ¿no? En frutas que llegaron a Estados Unidos o a Australia o a Europa, en México se le encontró y yo me la encontré en donde hice mi tesis de maestría. Y yo la vi y dije, a ver, cuando le vi sus estructuras, dije, no, esta no es Phoneutria. Hasta había un libro que yo me gustaba mucho consultar donde decía, posiblemente es Phoneutria. Y la revisé y dije, no, esta no es Phoneutria, esta es de un género más conocido de este lado del continente, que se llama Cupienius, y la describí como esta especie. Y luego, este otro investigador, Richard Vetter y Stefan Hillebrecht, hicieron ese otro artículo donde ya contrastan a las dos especies y dicen, a ver, tranquilos, si le sale esta que está acá, ¿sí? No pasa nada, es una especie totalmente inofensiva, aunque se vea ahí malota y grandota, es totalmente inofensiva. La que le tendrían que tener cuidado es a esta, que se llama Phoneutria, pero pues no es tan común que nos aparezca así en cargamentos de fruta o en el equipaje, cosas así. Entonces, pues ahí está un poco de la importancia de reconocer a las especies, de reconocer los taxones, de la identificación, pero como les digo, también de la filogenia, también de la clasificación y todo esto. Y pues aquí un montón de repercusiones, ¿verdad? Reforestaciones, con esto de que, y esto por favor lo podemos seguir discutiendo a lo largo de todo el curso que tengan conmigo y a lo largo de otros cursos si quieren, donde nos encontremos. El activismo y el conservacionismo no se lleva de la mano con la ciencia, ¿eh? Si por ahí ven que las políticas, ¿cómo se dice? Las políticas públicas dicen que hay que reforestar, que hay que plantar arbolitos, mucho cuidado con que se reforesta, como les decía en los 80s, que dijeron, sí, hay que reforestar todo, creo que desde los 70s. El ajusco lo forraron de eucaliptos, ¿sí? Y el eucalipto, como les decía, es un árbol muy competitivo que inyecta al suelo unas toxinas, fitotoxinas les dicen, para evitar que algo crezca junto a él, más que sus mismos congéneres, ¿verdad? Entonces, imagínense el daño ecológico que hicieron esos eucaliptos en un área tan importante para la metrópoli como el Ajusco. Y hasta ahorita ustedes pueden ver en las calles este árbol que les mencioné, casuarina, pueden ver ¿qué otra había? Bueno, ahorita no me acuerdo, pero hay varios árboles introducidos que ya se quedaron en México y muchos, como se darán cuenta con la casuarina, pues pueden sustituir a los pinos porque tienen adaptaciones similares. Las hojitas en aguja de los pinos son para resistir los fríos y pues las casuarinas las tienen, entonces pueden ir suplantando a las especies locales. Los pinos
México es uno de los centros de diversificación de los pinos a nivel mundial. Entonces, si andamos perdiendo especies de pinos que son coníferas, con especies como la casuarina, que son fanerógamas, por lo tanto resisten más, crecen más rápido, son más modernas, son más apomórficas que los pinos, así que les pueden ganar fácilmente. Pues ahí viene la bronca, ¿verdad? Otras cosas, como ven ustedes ahí en la ilustración, el comercio de especies. A lo mejor a ustedes no les gustan, pero tarántulas, escarabajos, mariposas, pueden tener valor comercial de muchos miles de dólares, o por lo menos de pesos, eh, y por lo tanto pues, se les trafica, se les saca, se les lleva, se les trae, y pues todo eso, para todo eso, y créanme que sí se siente desde de este lado de la actividad, sí nos hemos visto más solicitados los taxónomos para entrarle a todo este tipo de cosas, ¿verdad? Hace un par de años me pidieron ser parte de un curso para los de las aduanas, ¿verdad? Porque decían, ok, no tenemos que dejar salir estas especies de bichos, sí, pero no sabemos identificarlos. Ah, bueno, pues hay que darles un curso, ¿verdad? Entonces, para todo eso sirve. El control de plagas, no nada más porque pues no hay que eliminar bichos que no sean plaga o bichos que nos puedan ayudar, sino también porque ha habido gente, yo conozco por lo menos a uno, que él se dedica al control de plagas y se ha ido dando cuenta de que pues hay más que simplemente plagas, las ha ido recolectando, que, ay, me salió una araña, sí, no hay problema, me la llevo, y se las lleva y todo, y se ha vuelto un taxónomo, ha publicado especies nuevas, ha colaborado con nosotros, ha hecho trabajos interesantes, desde empezando como un controlador de plagas. Entonces, para que vean cómo todo esto también se puede relacionar. Y bueno, pues las técnicas de colecta y todo esto entran en esta actividad. Si quieren ya hablaremos de eso más adelante o lo tocarán cuando vean el tema de colecciones. Sí, por lo pronto, pues me parece que podríamos llegar hasta aquí. Para que ya la siguiente clase ahora sí entremos con el tema de la historia de la sistemática. No crean que está tan aburrido, tiene varios detalles la historia de la sistemática y sobre todo les va a dar una visión de por qué hacemos las cosas como las hacemos. Esta presentación ahorita la convierto a PDF porque si no va a estar muy pesada y se las pongo en el Edmodo y la guardan ahí porque el primer examen, que será yo creo cuando acabemos el tema de historia de la sistemática, vamos a hacer el primer examen y ahí pues pueden usar las presentaciones para ayudarse a resolver el examen, ¿ok? Yo voy a tratar de hacerlo muchos exámenes que sean cortitos para que no tengan ustedes que estar memorizando cosas tan lejanas, ¿verdad? Porque pues, no ayuda para nada para su aprendizaje. Y para que tengan varios exámenes, así si fallan en uno, pues no les afecta tanto para su promedio en general. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Ya nada más quería mencionarles que les había manejado la posibilidad de mover la clase del martes, pero alguien me